Amigos aficionados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. También a las aficionadas al Rey de los Deportes. Es un placer de nueva cuenta estar con ustedes. Vamos a platicar en esta ocasión de lo que fue la presentación de los partidos de preparación de la selección mexicana de béisbol que se va a celebrar el 10 y 11 de noviembre allá en Japón, en tierras asiáticas. Interesante sin duda, Laguna, porque este equipo es el preliminar, digámoslo así, para el clásico mundial de béisbol. Por supuesto, la lista que se da y que le estaremos comentando más adelante en voz del manager de la selección mexicana, Edgar González, pues va a cambiar sin duda a Laguna. Pero nuestra primera pregunta sería, ¿hasta dónde va a llegar a México en el Clásico Mundial de Béisbol? Donde va a enfrentar a dos equipos muy fuertes, muy fuertes, y el otro, digamos, no es ninguna perita en dulce. Este último, Italia, y los otros son Puerto Rico y Venezuela. Son continentes muy complicados, aunque se juega aquí en tierras donde usted cree que van a llegar la selección mexicana. Bueno, vamos a escuchar de inmediato al contador Plinio Escalante, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, dando a conocer precisamente lo que es esta selección y posteriormente las palabras también del manager de este seleccionado, quien es Edgar González. Estamos anunciándoles, y vale la pena destacarlo, un extraordinario evento para el béisbol de México, una extraordinaria difusión y promoción para el béisbol de México. Que todo esto parte de una idea del señor embajador, aquí la llamada, de estrechar más los lazos entre Japón y México a través del deporte y concretamente a través del béisbol. Significa además una preparación, por decirlo de alguna manera, para el equipo mexicano que nos representará en el clásico, que también va a dirigir Edgar. Desde luego, lo que las autoridades del béisbol en Japón quieren, tanto el comisionado del béisbol japonés como el presidente de la Liga Nipona, que es una difusión más fuerte del béisbol en el mundo, para provocar lo que ya se consiguió, su regreso a los Juegos Olímpicos. Para el béisbol mexicano es una importante difusión para los jugadores mexicanos que van a integrar parte de esta selección. Es una gran oportunidad de foguearse a nivel internacional y de exhibirse con sus facultades ante el béisbol japonés y ante el béisbol mundial. El evento va a tener una difusión importante a través de ESPN. Tenemos un contrato ya con ESPN para la transmisión de los juegos que van a pasar en vivo a la hora del juego, que es casi en la madrugada nuestra, como en horario estelar entre 8:30, entre 8:30 y 9 de la noche están proyectando repetir los juegos de cada día. ¿Por qué la Liga Mexicana de Béisbol? Bueno, esto parte de una invitación de la Liga Nipona como béisbol profesional de Japón hacia la Liga Mexicana para cumplir con estas expectativas de la difusión del béisbol a nivel internacional. Nos gustan a nosotros nos hemos dado a la tarea de asumir esta responsabilidad y tomando en cuenta que los jugadores bajo contrato con Liga Mexicana que sean seleccionados forman parte de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico que ya estará jugando en esos momentos, hemos establecido un extraordinario contacto con el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, el licenciado Omar Canizales. Tenemos la promesa hacia ellos de afectar lo menor posible a cada club. Lo sabe Edgar, está consciente de eso, lo está tratando de que así sea, de que no se le tomen más de 2 jugadores a cada equipo. Es una idea, es un principio, pero finalmente en algunos casos a lo mejor vamos a necesitar 3 años. Pero básicamente se trata de cumplirles esta promesa de no afectar el torneo de la Liga Mexicana del Pacífico, e inclusive hemos invitado y estará con nosotros en el Japón el licenciado Canizales en representación de la Liga Mexicana del Pacífico como presidente de la misma. Nuestro agradecimiento a él por sus gestiones y por supuesto a todos los propietarios de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico por su colaboración para con este torneo. Les decía que empieza esto como una relación con la Liga Mexicana
Pero al ir avanzando los tratos, pues sale a decir que el evento tiene que ser sancionado por una autoridad deportiva. Es por eso como se une a esta labor la Federación Mexicana de Béisbol, o voy a decir el nombre, a ver si lo digo correcto, la Confederación Internacional de Béisbol y Softball, Confederación Mundial de Béisbol y Softball, de la que forma parte la Federación Mexicana de Béisbol, que ha trabajado con nosotros y con Edgar en la preparación de todo este evento, que no solo es la formación del roster, que le ha tocado a Edgar por la posibilidad que tiene trámites en Estados Unidos para los jugadores. No es fácil, hay permisos de los equipos a los que pertenecen los jugadores, hay necesidad de hacer trámites con la Major League Baseball, y hay necesidad de hacer trámites muy importantes con la Unión de Jugadores o la Asociación de Jugadores de Estados Unidos. Entonces todo eso ha estado a cargo de Edgar, con un equipo de gente que trabajan con él, y nosotros hemos estado sugiriendo algunos jugadores, más que nada los que no conocen Edgar de todos los días, como son los que en este momento están jugando en la Liga Mexicana del Pacífico, aunque a varios de ellos ya conocen también. Y nos invitaron también a dos de nuestros umpires, van a estar dos umpires mexicanos en estos eventos internacionales. Seleccionamos por su desempeño en la última temporada de la Liga Mexicana a Pablo Soto y a Jesús López Miller. Ellos, por supuesto, no van a trabajar en los juegos que México sostenga contra Japón. Ellos van a trabajar en otros dos juegos de exhibición que tiene la selección de Japón, que es contra Holanda. Hay una bolsa de $100,000, de la cual se toma una parte para el organismo que sanciona el evento, que es la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, que en este caso supongo que será para la Federación Mexicana. Algunos gastos que no cubren los japoneses, como son los pasajes domésticos, pasajes dentro de México para moverse a la Ciudad de México y abordar el vuelo directo a Tokio, o desde Los Ángeles, donde tomarán el vuelo directo a Tokio los jugadores que viven en Estados Unidos. Sin ningún otro descuento que no sea estrictamente necesario para la organización, todo el dinero que resta es para los jugadores que nos van a representar. Independientemente, si el equipo mexicano gana un juego de los dos, hay una bolsa adicional de $30,000 que será exclusivamente para los jugadores. Y si se ganan los dos, que espero que lo que vamos a hacer, son $100,000 adicionales que nos entregan, con la cual la Liga Mexicana y la Federación tomarán una parte y los jugadores la mayor parte. Estamos iniciando con esto, que es producto, como les dije al principio, de una iniciativa del señor embajador Yamada, pero por supuesto que vamos a buscar que en el futuro puedan venir equipos japoneses. La diferencia de los tiempos en las dos temporadas dificulta un poco, pero trataremos de ver si uniendo esfuerzos podemos tener un juego de exhibición de un equipo japonés en México. Los japoneses, concretamente los que tratan con Liga Mexicana en esta organización de este evento, que son el representante del comisionado y el representante del presidente de la Liga Nippon, quieren ver el béisbol que se juega en México. Entonces, sí hablaron de 3 liga-mayoristas como mínimo, sí hablaron de ver si es posible a los 3 jugadores mexicanos que hoy están en Japón, Jafet, Mendoza y Cruz, pero básicamente, como nos han ratificado varias veces, quieren ver al nivel de la Liga Mexicana de Béisbol, el béisbol de México, no solo de la Liga Mexicana de Béisbol, el béisbol que se juega en México. Los peloteros en este momento están con los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico. Tenemos que hablar del béisbol de México. Quieren ver ese nivel y además creo que quisieron que no fuera mucho liga mayoristas para tener una chance de no llegar al juego, pero sí está, creo que la selección de Japón trabajará de la misma manera con 3 liga mayoristas, y ellos tienen bastante, más que 3. Entonces por ahí está el arreglo. La base, entre 14 y 15, son jugadores de México jugando en las 2 ligas, mexicana y mexicana del Pacífico. De Luna, diseño y decoración, todo a la medida para casa o oficina. Tenemos persianas económicas verticales de PVC o tela, enrollables, romanas, sheer elegant, panel japonés, telas semi-translúcidas, blackout o malla solar. Podemos imprimir imágenes o logotipos en las persianas. Presupuesto sin costo.
Excelentes precios y promociones para la comunidad beisbolera. Citas y mensajes al 5515 104608 o por correo electrónico. Estamos ubicados en Tajín 21 bis, Colonia Narvarte, atrás del Exparque del Seguro Social. Las rellenitas del béis, la nueva tradición del béisbol. Pruébalas en el Frailano. Gracias aquí a Plinio Escalante y a la Liga Mexicana de Béisbol y también a Enrique Mayorga por considerarme para ser manager de este equipo. La verdad es un honor poder ser manager de este equipo que va para Japón y pues ellos me consideraron y me mandaron para este evento y les quiero dar las gracias primero que nada a ellos. Estamos tratando de coger el mejor equipo que se pueda, pero con permisos de los equipos de Estados Unidos, o sea que ha sido un proceso difícil porque los equipos de Estados Unidos, muchos están en los playoffs, muchos de los jugadores mexicanos están en los playoffs y estando en los playoffs es difícil conseguir peloteros que los equipos les den permiso cuando están en este nivel y ahorita pedir permiso a un equipo que está peleando para jugar un campeonato, la verdad es un proceso muy difícil. En el ejemplo como mi hermano Adrián, obviamente todos quisiéramos que fuera. Hablando con los Dodgers, es una parte que pues tenemos que primero esperar a ver qué pasa y ver hasta dónde llega el equipo y la verdad que no podemos hablar con ellos hasta que pase eso porque un gerente no quiere hablar de eso hasta que vea dónde está su equipo terminando. Nationals tiene otros equipos, otros jugadores, en el caso de Oliver, y o sea que la formación del equipo ha sido un poquito difícil. Tenemos jugadores de grandes ligas que quieren ir y tenemos jugadores de ligas menores que también quieren ir a apoyar al equipo y pues obviamente muchos jugadores de la Liga Mexicana con los que nos han apoyado y para mí eso es importante, la Liga Mexicana, los jugadores, porque la verdad el nivel de México ha subido mucho. En los tiempos de antes, yo siendo scout de los Yomiuri Giants de Japón, no nos decían que viniéramos a México a scoutear jugadores, tanto como en estos momentos. Ha sido jugadores como Jafet Amador, que pegó 9 jonrones en 110 turnos, Buki Murillo en 340 el año pasado, jugadores mexicanos, Luis Cruz, que ha hecho muy buen papel, Mendoza, que ha hecho muy buen papel. Eso ha provocado que la Liga de Japón se haya dado cuenta del nivel de México y eso ha provocado que me manden para México a buscar más jugadores en esta liga porque ha subido mucho el nivel de esta liga y en poder llevar a jugadores de México y exhibirlos en ese nivel tan alto que es el béisbol de Japón donde yo ya jugué, la verdad es un honor para mí porque siento que ellos se van a dar cuenta de que el nivel de México es muy alto, sabiendo yo que el nivel de Japón es altísimo, la verdad. El nivel de Japón, la verdad, tiene muy buenos peloteros y yo sé que en México tenemos chance de por lo menos estar peleando con ellos y ojalá se den las cosas y podamos ganar juegos. Voy a leer un poquito el roster. Este es un roster de 50 jugadores ahorita porque van a haber muchos cambios porque hay jugadores de ligas mayores que van a caer, o sea que tenemos que hacerlo grande y general ahorita. No son jugadores que van a ir, o sea que tengan la seguridad. No quiero que después un jugador se sienta o algo, porque este es un roster que estamos considerando estos jugadores para este equipo de Japón. Como pitchers tenemos primero empezando con los pitchers, vamos a hablar de Mario Mesa, de Luis Alonso Mendoza, que está con Nippon Ham allá en Japón, Héctor Daniel Rodríguez, que pertenece a la división de Baltimore, Oliver Pérez, que está en los Washington Nationals, Armando Aguilar, que acaba de firmar con los Diamondbacks de Arizona, Efren Delgado, que jugó aquí con Diablos de Rojos de México y está ahorita con Mexicali en invierno. Gerardo Sánchez jugó con todos de Tijuana, Miguel Peña, todos de Tijuana, Jason Ortiz, todos de Tijuana,
Jacob Sánchez está con la organización de Oakland, los Atléticos de Oakland. Mauricio Lara con Pericos de Puebla. Ernesto Zaragoza con Rieleros de Aguascalientes, que hizo muy buen trabajo en esa organización. José Ollervides, Aceleros de Monclova. Raúl Barrón, los Tigres de Quintana Roo. Rafael Martín con National Washington National. Héctor Velázquez, Aceleros de Monclova. Luis César, los Yankees de Nueva York. Andrés Ávila, Atléticos de Oakland. Fernando Salas, está con Mets de Nueva York. Tenemos a Giovanni Gallegos de los Yankees de Nueva York. Sergio Romo, Gigantes de San Francisco. Vidal Nuno, Marineros de Seattle. Roberto Osuna, Toronto. Sebastián Valle, de los Yankees de Nueva York. César Tapia, Pericos de Puebla. Humberto Sosa, Rojo de Veracruz. Está con Yucatán ahorita. Y bueno, también tenemos Román Anís Solís, que está con Boston. Mi hermano Adrián, que está con Los Ángeles. Agustín Murillo, Sultanes de Monterrey. Luis Cruz, Yomiuri Giants. Alex Mejía, Cardenales de San Luis. Esteban Quiroz, Tigres de Quintana Roo. Jesús Castillo, Aguascalientes. Efren Navarro, Anaheim Angels. Todos los tacos San Luis, Cardenales de San Luis. Jafet Amador, de con Rakuten Eagles de Japón. Ramiro Peña, Gigantes de San Francisco. Emanuel Ávila, Diablos Rojos. Walter Ibarra, con Sultanes de Monterrey. Amadeo Zazueta, Aceleros de Monclova. José Manuel Rodríguez, Pericos de Puebla. Kevin Medrano, con los Diamondbacks, Arizona. Cristian Villanueva, Cubs de Chicago. José Aguilar, JJ Aguilar, Leones de Yucatán. Juan Pérez, Rojos de Cincinnati. Chris Davis, Oakland, Atléticos de Oakland. Sebastián Elizalde, Cincinnati. Iván Terrazas, Diablos de México. Alex Verdugo, Dodgers de Los Ángeles. Y aquí está su primera ficha. ¿Deseas que tu evento deportivo se transmita? Voz y Deporte lo puede hacer realidad. Solo envíanos un email a primeraentrada1@hotmail.com y dale mayor promoción al deporte y a tu evento, además de que todo el mundo te observará. vozydeporte.com, emoción y pasión. Equipo, la base va a ser de jugadores de la Liga Mexicana de verano, y esa va a ser la base de la mayoría de los jugadores, porque este evento no es sancionado por ligas mayores, o sea que ligas mayores está apoyando el evento y sí lo reconoce, pero no está sancionado, o sea que los permisos de los equipos es un poco difícil por eso, o sea que sí se van a conseguir jugadores, pero no todos los jugadores van a tener permiso en este evento, como la diferencia del Clásico Mundial. Y aquí está su primera ficha. ¿Deseas que tu evento deportivo se transmita? Voz y Deporte lo puede hacer realidad. Solo envíanos un email a primeraentrada1@hotmail.com y dale mayor promoción al deporte y a tu evento, además de que todo el mundo te observará. vozydeporte.com, emoción y pasión. Bien, pues ahí están las palabras entonces del dirigente de la selección mexicana, Edgar González, hablando de que todavía es un roster bastante amplio en tierras niponas, donde ya se comentó estará también la selección de Holanda, donde pues lástima, no va a enfrentarse a México ante Holanda, solamente ante el equipo japonés, pero es interesante esta unión en lo que ha habido entre Japón y también lo que es el béisbol mexicano. Vamos ahora a escuchar también palabras del presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, el ingeniero Enrique Mayorga, así que lo escuchamos.
Como se les comentó Plinio, que prácticamente ya dio todos los pormenores de estos dos juegos de práctica, de acuerdo con el béisbol de Japón, son juegos de exhibición o de práctica con miras al próximo, el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año, el cual, como ya es de su conocimiento, se llevará a cabo la primera fase en la ciudad de Guadalajara, aquí en nuestro país. Y también es una muestra de la unidad que ha tenido durante todos estos años el béisbol de los 5 continentes, en todos los niveles, desde el béisbol infantil, que son los torneos que lleva a cabo la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, hasta los campeonatos que implican a jugadores profesionales, ¿sí? Y esa muestra de unidad que se ha dado fue básicamente lo que permitió a nuestro deporte regresar a Juegos Olímpicos. Y como comentó nuevamente el licenciado Plinio, esperemos que ya queden, ahora sí que por los siglos de los siglos, ¿sí? Durante todo este tiempo, el trabajo que llevó a cabo el presidente de la Confederación Deportiva Internacional, señor Ricardo Fraccari, fue de ir visitando, haciendo labor con todos los miembros del Comité Olímpico Internacional, con su presidente, que al final de cuentas son los que toman las decisiones. Y claro, influyó muchísimo el hecho de que sea en Japón, donde en Japón el béisbol es el deporte nacional, es el deporte que apasiona a toda la población, y la muestra está todos los millones de fanáticos que tienen durante su temporada, cuando con 12 equipos logran una asistencia de cerca de 40 millones de fanáticos por temporada. En lo que se refiere al financiamiento, como lo explicó el licenciado Plinio al inicio de la rueda de prensa, está cubierto totalmente por el béisbol japonés, por Nippon League. Ellos están pagando todo, e inclusive están dando, digamos, un bono de $100,000, el cual será utilizado para repartir entre los peloteros, y de ahí se tomarán los gastos para los vuelos del lugar de origen donde estén los jugadores, para traerlos ya sea aquí a la Ciudad de México o a Los Ángeles, que son los dos puntos de donde se va a partir a Japón. Bien, hemos llegado al final de este programa, que estará, ya saben ustedes, saliendo todos los martes. Lo pueden ver a través de la página de vozydeporte.com o a través de YouTube directamente, buscando lo que es Séptimo Inning. Y ya saben, ahí la colaboración de ustedes también, sus comentarios. Suscríbanse, es totalmente gratis, no hay que ponerle ni un pesito. Ahí también levanten la manita, el like, si son tan amables, y están en contacto con nosotros a través de este programa. Así que nos despedimos y los esperamos en el siguiente martes.